Bueno, continuamos en nuestro curso de... Hoy estamos a 28, ¿verdad? Hoy desaparezcan por la esquina de Reforma y Avenida Juárez. ¿Sí saben por qué, no? No, en todo caso el sindicato de la toga verde. Y el de la llamita de acá arriba. Ese sí, ¿saben quién se hacía así? Lo traen ahí colgado. Lo ponen de cabeza, no es San Antonio. De 2000, quedó horrible ese 2 porque choqué con la pantalla. Parece uno raro. 2026 en precálculo voy a poner. No, el próximo trimestre voy a dar precálculo, ya me avisaron. No cálculo diferencial. Cálculo diferencial, porque el trimestre pasado di precálculo. Cuando daba yo astrobiología no, la estoy dando ahorita, el curso de introducción a la astrobiología. Cuando daba yo biomatemáticas, que eran biomatemáticas 1 y biomatemáticas 2, ahorita es un lío, porque estaban programadas dependiendo de la licenciatura, fuera biología, hidrobiología o producción animal, estaban programadas en diferentes trimestres. Ahora que se hizo el cambio y todo, ya quedaron en el tronco general para toda la división, para todas las licenciaturas de la división, quedaron precálculo en primer trimestre, cálculo diferencial en segundo trimestre, que es y hay algunos chicos que ya están en tercero o cuarto trimestre de biología, por ejemplo, y no han llevado cálculo diferencial. Entonces los van a regresar a segundo trimestre. Y en otras licenciaturas, no recuerdo cuál de las dos, si es hidrobiología o producción animal, precálculo, biomatemáticas 1, creo que era de segundo o tercer trimestre, los van a regresar a primero si no la habían llevado biomatemáticas 1. A quienes sí llevaban biomatemáticas 1 se les revalidó o se les hizo equivalencia por precálculo, y a quienes ya habían llevado biomatemáticas 2 se les hizo la equivalencia por cálculo diferencial, y entonces no están aquí, a menos que quisieran recordar algo. Bien. Bueno, entonces ya ubicados estamos en cálculo diferencial, en el cual ese curso, este trimestre me asignaron porque de hecho yo lo solicité, porque cuando daba biomatemáticas 1, daba un trimestre biomatemáticas 1 y luego en el siguiente trimestre biomatemáticas 2 para quienes estuvieran interesados tuvieran una continuación. Ya me agarraron el modo, ya saben cómo. Lo mismo pensé para ahora que cambió a precálculo y cálculo. El trimestre pasado me dieron un grupo de precálculo, por eso fue que este trimestre continuo solicité, y afortunadamente así fue, me dieron el de cálculo diferencial. Y el próximo trimestre vuelvo a reiniciar este ciclo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el tema que estamos abordando en cálculo diferencial en esta semana. Estamos viendo ¿qué? Funciones trigonométricas. Y así, por eso es un nombre propio, por eso lo pongo con mayúscula, obedeciendo a la gramática española. Trigonométricas. Porque lo importante es saber para qué caramba sirve eso. No somos matemáticos, no pretendemos ser matemáticos, aunque tuve un alumno que decidió ser matemático. Un chico que estudió la licenciatura en biología experimental, se tituló como biólogo experimental, me solicitó que le asesorara el proyecto terminal. Su proyecto de investigación se llama en biología experimental. El PDI se llamaba, entonces ahora dicen PI, que son los últimos 3 trimestres del plan de estudios de la licenciatura. En esos 3 trimestres desarrollan un proyecto de investigación bajo la asesoría de algún profesor o profesora. Puede ser de alguno de los departamentos de la división, o pueden ser incluso de otras divisiones, o de otros departamentos, o incluso de otras instituciones. Hay quienes han sido asesorados en su proyecto terminal y han desarrollado el trabajo experimental, por ejemplo, en algún laboratorio de la UNAM, o del Politécnico, o del Centro de Estudios Avanzados, o de los laboratorios de investigación del Seguro Social, por ejemplo, o de la Secretaría de Salud. Entonces es ahí donde quienes estudian la biología experimental
pueden desarrollar su proyecto de investigación. Pero ese chico me dijo que estaba interesado en estudiar el comportamiento del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Le digo, pues eso lo puedes hacer en un laboratorio. Dice, no, es que no quiero, profesor, no quiero hacer un trabajo experimental sobre el virus. Me interesa hacer modelos matemáticos del comportamiento del virus. ¿Mandé? ¿Cómo? Dice, sí, es que está interesante lo que se está haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, consiguió que un amigo mío, que era profesor en el departamento de matemáticas, biomatemático él, le aceptara asesorarlo en la parte matemática. Y yo lo asesoré en la parte biológica. Terminó haciendo su proyecto terminal en el desarrollo de un modelo matemático para explicar o tratar de entender el comportamiento del virus del VIH a nivel epidemiológico. De ahí, con eso se tituló y luego entró a la maestría en matemáticas para seguir trabajando este tipo de modelos. Terminó la maestría y me dijo, doctor, fíjate que ya voy a hacer el doctorado. ¿Y en qué lo va a hacer? Me dice, en astrofísica, en particular en cosmología, me dijo. Bueno, allá él. Estaba ya empezando su doctorado cuando falleció. Tenía una enfermedad cardíaca crónica. De repente se ponía mal y lo atendían, salía bien, pero de ahí desafortunadamente ya no salió. Ángel se llamaba, ahora es un angelito. Y lo recuerdo con cariño y con tristeza porque no pudo alcanzar esa última meta de poder hacer algo ya formalmente y certificado de cosmología, porque le interesó más la matemática que finalmente que la biología experimental. Entonces pueden hacer lo que se les dé la gana, nada más hagan. Y como me decía mi papá, si vas a hacer algo, hazlo bien, o mejor no lo hagas, y de preferencia estudia. Es lo que les he dicho a mis hijas, que de preferencia estudien. Por eso mi hija mayor ya está estudiando algo para mejorar en su trabajo, en su actividad profesional. Bueno, entonces, cámara, acción, continuemos. ¿Para qué carambas en biología necesitamos entender qué son las funciones trigonométricas y qué nos pueden ayudar a explicar? Les decía yo que doy precálculo y luego lo cálculo. Daba biomatemáticas y luego biomatemáticas 1 y luego biomatemáticas 2. Ya alguien mencionó ahí como en un ciclo. Sí, empezamos a hablar de las funciones trigonométricas a partir de las funciones lineales, porque trazábamos una línea recta en un sistema cartesiano, una función lineal con b igual a 0, en otras palabras, ¿de dónde parte? De la coordenada 0, 0, el origen, x0, y0. Y0, no el que arregla las paredes, es el y0. Traje aquí mi yoyo, como no tenía yo nada que hacer. Y se me hizo camotes. Es un yoyo de cortesía de una hamburguesería. No es Wonder Woman, se parece el logotipo. No me acuerdo cómo se llamaba esa empresa. Ya no hay, ¿no? Era una transnacional. ¿Qué está pasando? Baja y sube, baja y sube. Es algo que se está repitiendo. Y así más fácilmente. Bien. Es algo que se repite. En general, a los fenómenos que se repiten, lo voy a poner aquí, le llamamos fenómenos, como tengo el yoyo ahí atorado, fenómenos periódicos. Algo periódico es algo que se repite. Y cada que se repite le llamamos un periodo. Por ejemplo, un periodo sería baja, sube, sube. ¿Sí? Este sería un periodo, baja y sube un periodo, 2 periodos, 3 periodos. ¿Cómo es el movimiento? No, físicamente.
vertical, de caída, diría alguien. No es caída libre porque está sujeto por el hilo, ¿sí? No es caída libre. Caída libre sería que nada lo sujetara y cayera libremente, sin ningún impedimento. Sería una caída libre. Esta no es exactamente una caída libre. ¿Por qué? Porque está sujeto por el hilo del yoyo, que además está enrollado en el eje del yoyo, del cuerpo del yoyo. Entonces, ahora sí nos permite ver el fenómeno periódico del yoyo, de bajar y subir. Por cierto, cuando van por allá por la calle y preguntan por un periódico, le dicen allá en la esquina, en el puesto de periódicos, y no venden yoyos. No, a lo mejor sí, no los he visto. Ahora encuentran uno en los puestos de periódicos muchas cosas que hay que diversificarse, serían más bien misceláneas. Entonces, ¿por qué le llaman periódicos eso que venden en las esquinas? Porque la empresa fulanita saca su edición un día y al siguiente también. A esos periódicos le llaman diarios también. ¿Ya compraste el diario? Incluso algunos tienen así el nombre. El Diario de México es uno. No sé si todavía existe. Hay periódicos o diarios que se editaban en el pasado en México, ya no existen hoy en día. Había uno que se llamaba El Sol de México, ya no existe. Había otro que se llamaba Novedades, puro chisme, que llamaban Novedades, tampoco existe ya. Sí existe El Heraldo de México, Excelsior, el Deforma y el Reforma. Se llaman periódicos porque salen todos los días los diarios, pero no todos son diarios. Hay algunas publicaciones que salen cada semana. A eso se les llaman semanarios. ¿Sí? Son periódicos semanales. Hay revistas más gordas que salen cada mes. Esas serían revistas mensuales. Muchas revistas científicas, la mayoría yo son mensuales. Hay algunas que son quincenales, o sea, de cada 2 semanas, y hay otras que son semanales, dependiendo de qué tan solicitadas sean por quienes escriben para que se publiquen esos medios impresos. Entonces también hay periódicos científicos. Las revistas científicas se editan y se publican con cada tanto tiempo y entonces reciben el nombre de periódicos. De hecho, entonces, dice cada tanto tiempo. Podemos describirlo mediante una relación, una función. Vamos a decir, todavía no trigonométrica, por si una función. Los fenómenos periódicos se pueden describir mediante funciones donde se relaciona qué tantas veces salen, vamos a ponerle n, entre el tiempo. Es una función racional, y esta en particular recibió un nombre, se llama frecuencia, y el símbolo es la letra griega ni minúscula. Algunos dicen que es la nu, otros dicen que es la ni. Pues ni nu ni ni. Bien pronunciado es, uno pone la boca en forma de U, pero solo el sonido de la I. Entonces I. No es ni U ni I, es I. Hay que practicar. Entonces la letra ni. Otra que suena parecida a esta es la que usamos mucho en biología cuando vemos cosas chiquitas. La mu, no, esa es la vaca, mu, o el toro. No es mu, es mi. Además, así uno no anda, no es un biólogo que va por la vida haciendo mu, haciéndole al güey. Bueno, hay algunos, pero yo respeto. Entonces, la letra ni y la letra ni, la de las micras, la de los micrómetros. Entonces, esto es entonces frecuencia. La frecuencia es la que define, es un número que define fenómenos periódicos. ¿Con qué frecuencia sale? Cada semana, todos los días,
¿Con qué frecuencia sube y baja? Hay que medir, hay que usar números. ¿Cuáles? Pues el número de veces que baja y sube. Por cierto, no, el número de veces que se completa el periodo. Este sería 1. Este sería 2n. Y el tiempo, pues con un cronómetro o algún instrumento que nos permita medir el número t. El numerote, si es grande, el numerito, si es chiquito. Unidades, hablando de física, sería veces entre segundo. Serán las unidades de la frecuencia. Recibe un nombre esa cantidad en física. Son los hertz. H-E-R-T-Z. Hertz es la unidad de frecuencia. Hertz. Así. Y la es igual a veces entre segundo. Esos son los hertz. Allá donde está mi hija estudiando le dicen los hercios. Sí está allá. Por cierto, ya amaneció nevando allá. Como antier amaneció nevando en el norte de México. Mi hermana ahí en Ciudad Juárez me mandó un video de la nevada. Como 5 centímetros de nieve. Sí, tremendo. Aquí pues será de limón. De las nieves de Coyoacán. Bien, entonces, estas serían las unidades, pero en matemáticas solemos no usar las unidades, nada más los puros, la relación de las funciones. Las unidades dependerán de lo que estemos midiendo. Bien. Ahora, pero ¿qué tienen que ver los fenómenos periódicos que se miden o se representan mediante funciones racionales, donde una de las variables se llama frecuencia y las unidades son las hertz? Y vamos a poner aquí la nu es frecuencia y las unidades son los hertz. Pues resulta que se relacionan con las funciones trigonométricas, o más bien las funciones trigonométricas nos pueden describir fenómenos periódicos. Y así, profesor, no dibujamos un círculo, ya no lo voy a dibujar, ya fueron muchos círculos. Pero sí les voy a mostrar otro círculo. Bueno, a ver si me sale como círculo. Más o menos. La vuelta al mundo se llamaba esta suerte en el juego del yoyo. Sí, yo era medio bajito con el yoyo. No, es que este yoyo, como hace cortesía, está medio chafa, como el telescopio de Galileo. Y no patina. Por más que le haga yo así, ¡au! Lo que provoca es un hematoma en la palma de la mano. Okay. Si no patina, no le patina, en cambio a mí sí. Patina el yoyo. No me patina el yoyo. Entonces no puedo hacer la suerte de, se queda patinando y entonces lo ponían en el piso y se seguía. Era el perrito. La suerte del perrito. Podríamos hacer el columpio, la telaraña, la estrella. Sí, esta es la vuelta al mundo. Otra vez no salió. Ya ni modo. Ya no es lo mismo. Eso sería qué tipo de movimiento. Lo voy a hacer, es más, lo voy a hacer así. Allá abajo, te quedas allá abajo. Y lo voy a poner ahora horizontal. Es una línea horizontal que no sería una función porque es horizontal. Esta tampoco es una función, ya lo revisamos previamente. Pero esta sí puede ser una función lineal, porque es una línea recta con una pendiente de tanto. Tendría yo que ponerla en un sistema cartesiano para poder estimar el valor en X y el valor en Y, donde se encuentra el cuerpo del yoyo. ¿Sí? Y entonces yo podría calcular la inclinación o pendiente, la relación entre X y Y, la función lineal. O podría estar, ¿y cómo será la pendiente aquí? En términos generales, ¿cuál sería su signo? Positivo. Positivo. ¿Y aquí? Negativo. Negativo. ¿Y acá? Negativo. ¿Y acá? Pues
No, positivo. Positivo, sí, es positivo. Siempre que esté así, es positivo, porque aumenta el valor de X, y al aumentar el valor de X está aumentando el valor de Y, ¿sí? Vamos a decir, este punto está por arriba del cuerpo del yo-yo, no importa si está el yo-yo por debajo o el yo-yo por arriba. O puede, pero esto sea, en una función lineal, la línea recta, su pendiente es una constante. M es, decíamos, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 y me da un número que no cambia. Esa razón o proporción de esas dos diferencias es un número constante, no es variable. La frecuencia puede ser variable o puede ser constante. Puede ser constante, por ejemplo, si esto es el radio de un círculo, que sería una línea recta, aquí no sería una función, pero aquí sí. Y sería un círculo si hace esto. ¿Sí, no? ¿Y cómo se llama esto en física? Movimiento circular. Y el movimiento circular, si este lo pongo en un sistema cartesiano, vamos a decir, donde está a mi dedo, sería el origen, 0, 0. Déjenme ponerlo así. Es así más fácil. Ay, déjame. Tengo que cambiar la posición del cordoncito para que no baje el casco. Para prevenir un yoyazo. ¿Sí? Aquí estaría sobre el eje de X. Y les digo, el origen está aquí donde está el dedo, 0, 0. Este punto sería el quién sabe cuánto en X, pero el 0 en Y. Y podría empezar a moverse, vamos a decir, para allá. ¿Qué está cambiando? ¿El radio no? ¿Qué está cambiando? La posición. La pendiente. Cuando está aquí es 0. Cuando está acá es 1. Y ninguna de las dos es función. Pero cuando está aquí en medio, o por aquí, solo que está aquí y sigue y cambia. La pendiente está cambiando. ¿Y qué diferencia hay entre esto y esto, además de la pendiente? El ángulo. El ángulo respecto al eje de X. ¿Recuerdan que mencioné la velocidad angular? Es esta. ¿Cuánto tarda en cambiar el ángulo en función del tiempo sea la velocidad angular? Y dijimos que en un pedacito, ¡pac!, aquí, le tomo una foto y aquí se queda. Puedo entonces en la foto medir este ángulo. ¿Qué se ha formado? Pues el dichoso triángulo rectángulo. Y entonces lo puedo representar en cada posición angular de la línea recta, que sería el radio, dado que se trata de un movimiento circular, está trazando un círculo. Todo círculo tiene del centro al perímetro infinitos radios. Ahora, si ese círculo es producto de un radio que se está moviendo, en cada posición en el perímetro y por tanto en el sistema cartesiano habrá un valor de ángulo distinto. Y es por eso que en las funciones trigonométricas, déjenme me quito ahora el yo ya no lo voy a usar ahorita. Dice que se queda a vivir conmigo más tarde. Es que planteamos como funciones trigonométricas, por ejemplo, como la altura del yo-yo en este movimiento sería Y. Y la altura depende de en qué posición esté. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la altura? 0, ¿no? Para que no se vaya a sacar la tinta de este modo. 0. Aquí, ¿cuál sería la altura? En el plasmado en el círculo unitario sería 1, porque es el 1 en Y. Y cuando está de este lado, 0. La altura respecto a X es 0. 1, 0. Y cuando está moviéndose y otra vez está en el eje de Y,
Pero por debajo de x, aquí, ¿cuál es el valor? Menos 1 en el círculo unitario. Puede variar el radio del círculo, pero quedémonos por el momento con el círculo unitario. Su radio mide 1. Y cuando se completa el periodo del movimiento circular, cuando regresa al origen, dijimos que aquí el valor sería 0 del ángulo, no, 360 grados o 2pi. Empieza en 0 y al cumplirse el periodo ha llegado a 360 grados o 2pi. Y si pasa del origen porque va a dar 2 vueltas o 2 periodos, un segundo periodo, ¿cuál es el valor aquí? Otra vez es 1, porque es la altura máxima a la que puede llegar. Vuelve a ser 0, vuelve a ser menos 1 y volvería a ser 360, pero dado que en el sistema cartesiano, aún con escala de grados, sean en pi radianes o en grados, tenemos para el movimiento circular, tenemos que la posición de 0 grados o 0 pi radianes resulta igual a 360 grados o 2 pi radianes, le voy a poner así, para en cada periodo. En cada periodo. Sí traje la regla porque voy a hacer un sistema de referencia, pero ya no va a ser un sistema cartesiano. Porque en un sistema cartesiano necesariamente es x y y, aunque cuando hable de funciones trigonométricas voy a tener que volverla a llamar sistema cartesiano. A mí no me pregunten por qué, así son los matemáticos. Aún uno los quiere, aunque no los entienda. A los matemáticos no hay que entenderlos, solamente quererlos. Ok, bueno. Entonces voy a poner aquí un eje horizontal. Lo interesante es que es lo que voy a graficar en el eje horizontal. Aquí sí parto de 0 y no voy a tener números negativos. Lo que voy a graficar es la función trigonométrica, ya no el círculo en movimiento. Esa gráfica quedó en el pasado, en las clases anteriores. Aquí vamos a quedarnos con una nueva gráfica en la que estamos poniendo en el eje horizontal. La variable es inicialmente el valor del ángulo. Inicialmente el valor del ángulo. Y en el eje vertical voy a poner inicialmente ¿qué tiene que ver la música con esto? Que la música también se mide con esto. Tanto el tipo de música como el sonido de la música. El sonido son fenómenos periódicos. Por cierto, no son como lo pintan, son como León, no es como lo pintan. En el eje vertical, que voy a poner, voy a tener que cambiar de aquí la Y. Aunque sí, en el eje vertical es Y. Pero la tuve que poner ahí en rojo porque arriba voy a poner la función trigonométrica. La primera que vimos en el triángulo rectángulo. ¿Cuál fue?
vean en sus cuadernos, que es la relación del cateto opuesto entre el radio o hipotenusa. El radio del círculo el radio convertido en uno de los lados del triángulo rectángulo. Igual. La función seno. ¿Se dan cuenta que aquí dejo un espacio? Háganlo. No pongan la abreviatura sen. Si ven libros en inglés, al seno le dicen sinus. Se escribe sinus. Y la abreviatura es sin, no con. Sin. No es que no haya, es the sinus o el seno. Porque en las calculadoras, que desafortunadamente acá todas vienen con las abreviaturas en inglés, el símbolo para el seno, la teclita, debe decir sin. Lo otro es que esté como sin. Entonces, la función seno en la calculadora está como SIN, sin, sinus. Suena como al amigo de Charlie Brown, Linus Van Pelt. Linus en español. Algunos lo ponen como lino. El seno es el del ángulo. Y si se dan cuenta, he puesto una teta horrible. Ahí está. Es que acá como queda arriba. Hasta bueno, ya queda no puede ser tan realiza la pantalla. Si se dan cuenta, también dejé aquí un espacio. Háganlas, dejen un espacio. Bueno, ¿por qué? Pongan su calculadora en pi radianes. En pi radianes. Es pi radianes. Quiere decir que esta unidad de ángulos se mide en cantidades de pi. ¿Y cuánto es pi? Para esto, pi es, no dos puntos, es igual, es una igualdad. Pi es igual a 3.14159264 y tanto como les diga su calculador. Tantos dígitos como los que maneja la calculadora. Si lo hacemos a mano sin calculadora, pues nos podemos quedar con 314, porque el tercer decimal es menor que 5, no llega ni a la mitad. Entonces podemos redondear en el segundo decimal a 4. Si fuera en el tercer decimal, tendríamos que redondear a 2, porque el cuarto decimal es 5. Y el previo, el 1 es non. Si fuera par, entonces, y el que sigue es 5, entonces se queda el número par. Se redondea con el número par. Ahí se queda. Porque en 5 estamos a la mitad. Me voy para un lado, al otro. Eso lo define si el número previo es non o par. Bueno, aquí entonces vamos a manejar los que les dé su calculadora. Que puede variar de calculadora a calculadora. Para cuando ahorita les voy a pedir números, para cuando me den resultados. Esa puede ser la causa de que haya diferencias o discrepancias entre el resultado de una persona con el resultado de otra persona. A ver, en un movimiento circular medido en pi radianes, empezaremos en 0. La escala. Aquí 0. El ángulo dijimos que lo vamos a poner en unidades de pi radianes. Simplemente podemos poner simplemente radianes. Ya sabemos que son números de pi. ¿Sí? Radianes. La unidad son estándar, aunque también lo podemos hacer por grados. Sería 0 grados, 0 pi radianes. Cuando en el momento circular ha llegado a la parte más alta, sería en radianes medio pi, medio pi, no a medio, sino medio pi, un medio de pi. Pi entre 2, ¿cuánto es medio pi? ¿La mitad de 314? Así es, bien. Y en grados,
90 grados. Entonces 90 grados es igual a ese número que dijiste. Bien. Cuando está... esta no es una gráfica de movimiento circular, yo tendría que pintarla aquí, pero ya pinté las palabras y no voy a borrar. Además ya pueden verlo en su cuaderno o en el video, los videos de clase. En el movimiento circular, aquí sería 0, 90 grados, 180 grados, 200, la había jodido yo el otro día, ¿verdad? 270 grados, 360 grados, 90, 180, 270, 360, 0, 90, 180, se va repitiendo, es periódico. O 0 pi, 1 medio de pi, pi, 3 medios de pi, 2 pi, que no es lo mismo que pi pi. Si es pi pi, entonces sería pi cuadrada. Como ponemos en álgebra, ponemos dos letras juntas, estamos entendiendo que se están multiplicando, es una multiplicación, representa un producto. No es 628. Eso sería pi más pi. Entonces acá es 2 pi. Y luego, otra vez, medio de pi, pi, 3 medios de pi, 2 pi. 0 pi, medio pi, pi, y pi, 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 pi. Más música. Esta no es esa gráfica. Vamos a tomar los números que saldrían de esa gráfica del movimiento circular, donde lo que tenemos es que el ángulo, la longitud del radio no cambia inicialmente. Inicialmente la longitud del radio es igual, como la del yoyo. La longitud del yoyo, del cordón del yoyo no cambia. Ahí está, no cambia, se mantiene constante. Lo que está cambiando, ¿qué es? El ángulo, la posición de la trayectoria en el caminito circular. En el movimiento circular, lo que cambia entonces es, por eso tenemos aquí como variable independiente, por eso está del lado derecho de la igualdad, al ángulo. En un momento dado podemos sustituir este por x. Este puede ser también igual a x, y entonces tendría yo que escribir y igual al seno de x, por ejemplo. Pero la teta nos recuerda que son ángulos. Por eso debo usar no cualquier número. Va desde 0 hasta 360. Desde 0 hasta 360. Y luego se repite. Aunque si estoy hablando de un periodo y luego un segundo periodo, entonces sí podría ir sumando. Y yo tendría que poner aquí en mi sistema cartesiano, por ejemplo, aquí sería un medio de pi, pi medio. Luego, ¿qué sigue? Pi, luego 3 medios de pi, y aquí sería 2pi. Si es para el segundo periodo, ¿qué seguiría? Sería un 2pi más un medio de pi, sería 2 y medio pi, 2pi más un medio, ¿sí? Más un medio, más un medio. No es multiplicación, por eso no le puedo, no diría 2 entre 2 es 1, no. ¿Sí? Es 2 más un medio de pi. Ahora, pero eso está muy raro. Recordemos que el pi finalmente es 314. En estos números, entonces, aquí tendría que ser 314. Aquí, en lo que nos dijiste, 1.50 y algo. ¿Sí? 1.5 redondeando, 314, luego 314 más 1.5, 4.6, ¿no? Aproximadamente. Aquí sería 4.6, luego 6.28, y luego 6.28 más 1.5, 8, 8 punto ¿qué? ¿Sí, ¿cuánto es? ¿O me equivoqué? 7. 7 punto.
7.7. Ok, 7.7. O sea, la escala finalmente no va a ser como en las otras que habíamos hecho, 1, 2, 3, 4, 5, o en décimas, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, o para valores numéricos muy grandes en un sistema cartesiano puede ser de 10 en 10. Por ejemplo, 10 kilómetros, 20 kilómetros, cuando estamos midiendo o graficando en un sistema cartesiano, vamos, en Y sería la distancia, y en X el tiempo en horas, que es una función racional, que se parece a esta matemáticamente, ¿o no? La voy a escribir con otro color para que se vea la diferencia. Punto y coma. No necesariamente sería una función de frecuencia, pero sí una función racional. La función que escribimos de velocidad, ¿cómo la definimos? En términos simples sería distancia entre tiempo. Y para fenómenos reales humanos, por ejemplo, si nos interesa hacer modelos matemáticos de tráfico de vehículos en carreteras, en calles, pues aquí las distancias serían kilómetros y aquí los tiempos serían horas. Por ejemplo, para un estudio de la dinámica del flujo vehicular en las carreteras mexicanas. Tiene la misma forma. La frecuencia es una forma de velocidad, entre comillas. Solo que en lugar de estar midiendo distancia, estamos midiendo cualquier otro número de un fenómeno que se repite. El número de veces que sube y baja el yo-yo, el número de pulsaciones cardíacas, el número de ciclos respiratorios. Eso es en medicina. ¿Cuál es entonces la frecuencia cardíaca promedio en un adulto sano? 60 pulsaciones entre segundo. ¿Y el ritmo respiratorio? ¿Cuánto? Creo que sí. 20. No sé, podemos hacer un estudio ahí poblacional. Tenemos un número N suficiente para que salga estadísticamente significativo y ver qué tan pegados estamos. Bueno, a mi edad y mi estado, mejor no pregunto. Entonces, para que sepamos cuáles son los números reales que van aquí. Entonces, a ver, para esta función, así como está escrita, yo entonces aquí asumiría que aquí hay otro número. ¿Cuál es? 1. Lo voy a poner en negro para que aquí está explícito. Una vez el seno del ángulo. Y aquí hay otro número. También, como no lo escribí, está implícito que debe ser matemáticamente el número 1. Porque podría ser no 1, otro número real. Puede ser 2, un número entero, o puede ser un número racional, un número fraccionario, 0.5. Pero ¿eso qué es? Ahorita vamos a ver qué es. Igual este número. Ok, vamos a comenzar con el más simple. Y igual a seno del ángulo. El ángulo en el primer punto aquí mide, ¿cuánto sería? Medio pi, o sea 1.5. Tomen su calculadora, escriban 1.5 y la tecla de sin. 0.99. Podríamos redondearlo. En el eje de Y la escala va a ir de 0 a 1, a 2, a 3, y aquí a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vamos a decir. Acá sería más 4 arriba. Acá. Dijiste entonces, cuando X es acá, dice sería 0.99, redondeamos a 1. Ahí está. Pero me faltó el origen. ¿El seno de 0? 0. Ahí está. Luego, cuando X es pi, 314, es más, aprieten la pi y luego aprieten seno. ¿Cuánto da? 0. Si lo oprimimos pi, da 0. Da 0. Ok, sí, está 0. Igual si le escribes 314 te va a dar algo cercano a 0.
Cuando x es 3 medios de pi, o sea, multipliquen pi por 3 y luego entre 2. O pueden multiplicarlo por 3. Medio pi por 3. 1.5 por 3, 4.5. ¿No? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Y luego el seno de 4.5. Bueno, el seno de eso. ¿Cuánto da? Redondeando. Menos 1. Cuando termina el periodo, o el círculo, o el ciclo, ¿cuánto es? 2pi, o sea, 628. 0. ¿Cómo es la gráfica? ¿Un zigzag? No. Tantito. Calculen el valor de, si aquí es un medio, la mitad entre 0 y un medio sería un cuarto de pi. ¿Cuánto es el seno de un cuarto de pi? Porque ahí podemos imaginar que es una especie como de zigzag. 3 líneas rectas, una pendiente positiva, una pendiente negativa y una pendiente positiva igual a la de acá. Es un zigzag. ¿Cuánto dio el seno de un cuarto de pi? 0.7. O sea, no es la mitad. No está 0.7 sería como por acá. Aquí. Debe estar por acá, más o menos. ¿Es una línea recta? Si además lo hago en 1/8 de pi, por ejemplo, voy a ver y luego lo hago, ¿cuánto sería? Aquí sería 1/4 de pi, 2/4 de pi, 3/4 de pi. 3/4 de pi. O sea, pi por 3 entre 4. ¿Cuánto da? 0.7. Lo mismo hace rato, lo mismo de acá. Quiere decir que está por aquí. O sea, no son dos líneas rectas, una creciente y una decreciente, sino que es una curva más o menos de esta forma. ¿Cuánto sería? Aquí serían 1, 2, 3, 4, 5 cuartos de pi. Sería la mitad entre pi y 3 medios de pi. 5 por 4 entre pi. No, al revés. 5 por pi entre 4. Una dislexia matemática. ¿Cuánto? Menos punto 7. Está por aquí. ¿Cuál sigue? ¿Sería cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por pi entre 4. Seno. Menos punto 7. Cuando completo el trazo, me sale esto. ¿Han visto algo así? Por eso traje este. Un resortito. Puede ser un juguete. No puedes volar, es un juguete. No puedes volar, es un juguete. Pero este juguete sí puede hacer esto. Bueno, está haciendo una curva para arriba y luego una curva para abajo. ¿Qué pasa? A ver, es algo que se está repitiendo, ¿sí? N entre tiempo. O sea, podríamos determinar la frecuencia de subida y bajada de este resorte. Saquen su cronómetro y miran el tiempo que estoy tardando en el tiempo que tarda en hacer 1, 2, 3, o sea, sube y baja. El ciclo sería, o el periodo, cuando regresa a la parte de arriba, a la parte de abajo, o pasa por el medio. No se hace cuando está arriba o abajo. Ustedes decían, a ver, bueno, vamos a hacer. Sería 1, a ver, comenzamos en 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos. ¿Entre cuánto tiempo fue? Casi 1 entre 1, ¿sí? Redondeando. Sería una frecuencia de 1 Hz. ¡Oh! ¿Qué pasa
si hago esto ahora? Tomen el tiempo. En 3, 2, 1, 0. 3. Alto. 5. 5. El doble. El doble fueron 2 entre segundo. 2 Hz. ¿Y qué forma tenía? La mitad del resorte al estar arriba, la otra mitad estaba haciendo una curva hacia abajo. Decimos una cóncava, bueno, el hoyo, aquí hay como un hoyo, es una curva cóncava arriba. ¿Se acuerdan de la parábola? Pero esta no es una curva parabólica, es una curva célica, ¿no? Sinusoidal le llamamos, o sinusoide. Se parece a la función seno. Esta es la gráfica de la función seno. Una cosa es la definición del seno en el triángulo rectángulo de Pitágoras dentro de un círculo, como el círculo unitario, y otra es el comportamiento de la función seno trigonométrica. Esta es la versión alfanumérica de la función seno, y esta es la versión gráfica de la función seno. Nos faltó la tabular, esa la hacen en casa, ¿sí? La tabla. Bueno, ok. De hecho, esto es en cuanto a esto. Para el resorte en particular, la función seno representa nada más esto. Inicialmente, para la frecuencia de 1 Hz. La frecuencia, en realidad, para cualquier función sinusoidal es esta. Y lo voy a cambiar. El número 1 ahí es la frecuencia. Varía para cada fenómeno periódico sinusoidal. ¿Pero qué se dibujó? Bueno, que calculen, y una vez ya que estamos centrados en gastos, el valor de Y, el seno, de 2pi más 1/8 de pi. 2pi es 0, más 1/8 de pi, que era 0.7. No, será 0.7, esa de acá, más 0.7. 2 cuartos de pi. No, aquí es 2pi más 1/8 de pi. Entonces esta se repite acá, no será como un rojo. Queda como por acá. Y luego para el siguiente valor, que sería 2 más 1/2 de pi, vuelve a ser 1. Y acá vuelve a ser 0.7. Y acá vuelve a ser 0. Y aquí vuelve a ser 0.7. Y aquí vuelve a ser menos 1. No, menos 0.7, menos 1, menos 0.7, 0. Y así se va repitiendo. No, me quedó muy a la izquierda. Tiene que ser a la mitad. Queda como por acá el 0.7 y aquí vuelve a ser 0. ¿Qué se ha dibujado? ¿Cómo se llama eso? ¿Onda? ¿Qué onda, maestro? Sí, una onda. Las funciones seno o sinusoidales son las que escriben son unas de las que escriben los fenómenos ondulatorios. Donde en un periodo, un movimiento circular, si fuera efectivamente circular, el movimiento es circular. Se describe mediante la función seno y su representación gráfica del movimiento circular es una onda. El fenómeno no es ondulatorio, es circular, pero la gráfica es una onda. ¿Qué onda? Pues esta. Bueno, depende, ahorita vamos a ver por qué. Otra cosa es, a ver, este es movimiento circular, ¿sí? Ahí está. Uy, todavía me sale.
este movimiento es ondulatorio y ambos tienen esta forma. Matemática. La matemática es la descripción del fenómeno, no la física del fenómeno. Es aquí donde se empieza a hacer camotes y hay que tener muy claro qué es qué. Una cosa es el fenómeno periódico, que puede ser circular, y otra cosa es la representación matemática de la función matemática o ecuación que describe el fenómeno físico. Puede suceder que dos fenómenos físicos se escriban matemáticamente mediante la misma función o una función de la misma forma. Y tenemos ejemplos en la física y en otros campos de conocimiento, incluso en la química, en la biología. Tenemos otros casos en los cuales diferentes fenómenos tienen la misma forma matemática. Si sale aquí, si sale aquí. Por ejemplo, Newton plantea que la fuerza gravitatoria con la que la fuerza de gravedad que regula el movimiento, más no regula. Los astros de los que hablábamos en un principio, los planetas, los asteroides, los satélites, se encuentran en esas órbitas o trayectorias unos respecto a otros por una fuerza a la que actualmente llamamos fuerza de gravedad, que se describe mediante una función de varias variables, y en particular la fuerza es proporcional o depende de la fuerza, que será y, de la función, depende de una variable que sería la masa de un cuerpo astronómico, pongamos la masa del cuerpo 1, multiplicada por la masa del cuerpo 2. Quiere decir que si las masas se multiplican, si las masas son grandotas, dan un número más grandote, la fuerza sería grandota. ¿Sí? Por eso es que la luna no se va, la Tierra tiene una masa muy grandota, la luna también, y por eso es que se mantienen juntas. Pero, ¿por qué no se nos viene encima? Porque la fuerza es suficientemente grande para que se mantenga dando vueltas alrededor, pero no para que se venga para acá, ni para que se aleje, que se vaya, aunque sí se está yendo, ¿eh? Ahorita les cuento por qué. Porque también depende de otra variable que es la distancia que separa estas dos masas, pero multiplicada por la distancia misma, o sea, el cuadrado de la distancia, que sería el radio orbital. Pero nos falta aquí un número que es constante, que es la G. La constante gravitatoria que calculó Lord Cavendish. Okay, tiene esa forma la fuerza de gravedad y explica cómo se mueven los astros entre sí. Hay otro fenómeno que sería lo que hace que esta cosa funcione, mi tableta, o que funcione la luz de aquí y que ya no funciona. Ahora sí funciona. El fenómeno se llama fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica, F sub índice E, depende de cargas eléctricas que interactúan entre sí unas con otras. Cuando las cargas son iguales, se atraen, como en el caso de las masas de los cuerpos astronómicos. Las cargas cuando son diferentes, se atraen, cuando son iguales se repelen. A diferencia de la fuerza de gravedad, que siempre es de atracción, la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva. Es atractiva cuando las cargas son diferentes. Es repulsiva cuando las cargas de las cosas eléctricas son iguales. Entonces, las cargas pueden variar de cosa a cosa, pueden tener mucha carga o poca carga eléctrica. Entonces, si las cargas son grandes, una positiva y la otra negativa, la fuerza va a ser grandota. Si son pequeñas las cargas, la fuerza va a ser pequeña, con la que se atraen las partículas con carga eléctrica. Pero también depende, en forma inversa, del cuadrado de la distancia que las separa.
Pero esto nos falta aquí una constante, le llamamos la constante eléctrica, que la verdad no sé quién la calculó. No lo he averiguado ni me ha interesado. Debería hacerlo por cultura general. Uno de estos días lo hago. Lo consulto con la almohada, no mejor con la calculadora, con internet o en un libro de... En los libros de física luego no vienen quiénes fueron los autores de esto. En algunos casos sí. Mencionan a Galileo, a Newton, pero no al que calculó esto. Sí te mencionan que la fórmula general la desarrolló Coulomb. Esta es la ecuación de Coulomb. Esta es la ecuación de Newton. Y matemáticamente son iguales. Y hay una tercera, la fuerza magnética, F sub índice M, que es K sub índice M, nada más que aquí son los polos, polo norte, polo sur, magnéticos, no geográficos, aunque hay un polo geográfico norte y un polo magnético norte, en el polo norte, aunque de repente cambian, y hay extinciones masivas y no sé qué, biológicas, son iguales. Y de hecho, estas dos están relacionadas y generan el electromagnetismo. Bueno, ya está. Los físicos están devanando el seso para encontrar la gran unidad. Quizá no existe. Tienen como 80 años buscándola y no la encuentran. A lo mejor no existe la gran unidad. Bueno, ahora rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Se fijaron que cuando la frecuencia en este resorte en particular, con esta distancia entre el inicio y el final, 1 Hz provoca nada más media onda, diríamos, ¿sí? Para que sea una onda completa tengo que multiplicarla por 2 la frecuencia y entonces se dibuja esto. O sea, tengo que multiplicar el ángulo por 2, no por 1, para que se forme en este resorte. Ya pueda yo ver que efectivamente es una onda. Así, pues la mayoría de la gente diría, no, eso no es una onda, porque la onda es como está dibujada esta roja. ¿Sí? Bueno, sí es una onda, aunque sea así de aburrida. Y cuando está así y no cambia de posición, le llamamos onda estacionaria. Porque hay otras ondas que sí parece que son ondas viajeras frecuentes. No, depende de la frecuencia. Lo voy a poner aquí, aunque no se vea en el video. Aunque no todos lo vean. A ver, párense allá los estándares. Aquí el problema es que se cae porque está la fuerza de gravedad. La masa de la Tierra atrae a la masa del resorte. No en las orillas porque la estoy sujetando, pero donde no la sujeto se cae. Gravita. Está ejerciéndose la de arriba. Bueno, para que no suceda eso, la pongo en el suelo, ya no puede gravitar. ¿Sí? Ahora la voy a perturbar, pero no subiendo y bajando, sino empujando uno de los extremos. ¡Oh! Magia, no física. Y aquí viene la matemática. 1, 2, a ver, en 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que vemos es que hay partes donde las espirales del resorte están más o menos a distancia igual o más alargada, mientras que en una se está comprimiendo la distancia, se está reduciendo la distancia. El resorte se comprime, se elonga y se comprime, se alarga y se acorta, es lo mismo. Nada más que suena más elegante, se elonga. Porque cambia la longitud. Ahora va de nuevo en 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué cambié? La frecuencia, como cuando lo subí y lo bajé. Puedo representarlo matemáticamente de esta manera, aunque el movimiento no es ni circular, ni ondulatorio, vamos a decir. ¿Cómo fue el movimiento? A lo largo del resorte le llamamos onda longitudinal. Digamos, en este resorte puedo ver ondas en la cual físicamente, si yo la pongo aquí, vamos a decir, este es el eje.
Cuando está así, es el eje de equilibrio, como cuando está colgando el resorte. Esta posición en la cual no cambia sería el equilibrio. Y aquí ya está en la onda en la cual el cuerpo del resorte se va a un lado y otro de la línea de equilibrio. Le llamamos este tipo de onda, que sería la sinusoidal, onda transversal. En cambio, la onda en la cual no atraviesa, es más, lo voy a hacer aquí en el piso, esta sería una onda transversal, la misma que estoy haciendo cuando, sin el problema de que se caiga. Esta sería la de una frecuencia de 1 y esta sería la de una frecuencia de 2. Y si aumento la frecuencia, voy a ver más ondas. ¿Sí? ¿Qué pasaría con esto? Se acortaría la distancia entre el inicio y el final del periodo en la gráfica. Cuando aumenta la frecuencia, la onda se comprime. Digamos que se dibujaría, la voy a trazar ahora en azul. Pasaría esto más o menos. Bueno, aquí me pasé. Tenía que ser por acá. Y la misma altura máxima de 1. ¿Bien? En esta, vamos a decir, para el caso de la roja, en esta, la roja sería y igual a seno de teta. La verde sería el y igual a el seno de 2 teta. ¿Sí? Fíjense que aumenta el número de la frecuencia, pero se reduce la longitud del periodo. El periodo se puede medir como longitud en la gráfica del seno. Bien. Otra cosa es, por ejemplo, vamos a ser como equivalente a estar yo circulando el yoyo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que el yoyo no solamente puede tener un radio de 1, suponiendo que fuera 1 la longitud del hilo, sino que podría ser, ahora que disminuye el tamaño del radio del movimiento circular. A ver, vamos a estar con una frecuencia de 1 Hz. 1, 2, a ver, ahí va. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Es una frecuencia de 1. Con el 1000 permito que entre cada número que digo pase un segundo. Eso lo aprendí en el curso de primeros auxilios para el masaje cardiopulmonar. Es una compresión cada segundo. ¿Bien? Va otra vez frecuencia de 1. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ambos movimientos circulares son con una frecuencia de 1 Hz. Aquí sería, vamos a ponerlo. Aquí está el 1 explícito. Eso es 1 Hz. ¿Cuál fue la diferencia? En el caso del el radio. Es la amplitud. El radio en el movimiento circular, al graficarlo, nos va a cambiar la gráfica y va a ser 1, por ejemplo, bueno, aquí sería si lo alargara al doble, vamos a decir. No lo puedo alargar al doble, porque me quedaría muy chiquita aquí. Pero si fuera el doble de la longitud del yoyo, con la misma frecuencia, la gráfica sería así. Acá. Ahí está. Y seguiría por acá y por acá. Sería así. Ok. La función azul sería y igual a 2 veces el seno de 1 teta. Donde esta es el número 2, que aquí sería un número 1, y acá sería un número 1,
es lo que mencionaste, está en negro, y tiene un nombre. La altura sobre la línea de el cero en la gráfica es la amplitud. A es amplitud. La nu no la pongo porque ya la puse allá. La nu es frecuencia. Bien. Ok. Bueno, como ya se nos terminó el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Hagan el mismo tipo de gráfica para las otras 5 funciones trigonométricas. ¿Sí? Que dijimos que sería entonces y igual a el seno, coseno, o tenemos que poner aquí, sería a coseno de nu teta, y igual a tangente de nu teta, y igual a cotangente de nu teta, y igual a secante de nu teta, y igual a cosecante de nu teta. Advertencia, aquí también podría haber más o menos, se representa así, otro número constante. Este es una letra griega, la letra phi, es ahí se me fue el nombre, lo tenía hace rato, mi Alzheimer. Ya, es la fase. Es la fase. Porque pudiera ocurrir que hubiera por ahí alguna función que tuviera, por ejemplo, algún fenómeno que tuviera esta forma. Vamos a decir, la voy a poner a creer porque aquí abajo ya son muchas. Ahí está. Esa función, ¿cuál es? La función negra, y con esto termino hoy, sería y igual a 2 coseno de 1 teta. ¿Cuál es el coseno de 0? Rápidamente. No, a ver, dije coseno de 0. No coseno de 2, 0. ¿Cuánto? 1. Si lo multiplico por 2, sería 2. El coseno de medio pi está de 1.5. Rápidamente. 0. 0. Aquí está. El coseno de pi da menos 1. Por 2 sería menos 2. ¿Sí? Lo que veo es que en el caso de la onda azul comienza en el 0, alcanza el máximo en el medio pi y vuelve a ser 0 aquí. Y en cambio la del coseno está como que empezó antes. ¿Sí? Estas de hecho son equivalentes. Cuando están así, que no se enciman exactamente, decimos que están fuera de fase. En cambio, la roja y la azul están exactamente una encima de la otra, están por la misma fase. Si a la función seno le pongo acá una fase, dependiendo del valor que le dé yo a la fase,
podría hacerla igual a la función coseno correspondiente. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Las diferentes formas en las que se ven las funciones trigonométricas como modelos matemáticos de fenómenos naturales. Nos vemos mañana.